Willy y yo dicen, carajo, dicen un salam aleikum, dicen para todos, dicen ganga, dicen de lo yo. Dicen un salam aleikum, dicen para los propios, dicen cuyo. Dicen un salam aleikum, dicen para los propios, dicen siete rayos zarabanda. Un salam aleikum, dicen para todos, dicen tatapanzua. Dicen un salam aleikum, dicen para madre agua, dicen carajo, dicen mamá, dicen un bo. Dicen un salam aleikum, para mamá, dicen chola. Un salam aleikum, dicen para los propios, dicen guatariamba. Dicen un salam aleikum, dicen carajo, para los propios, dicen en Zambi, dicen carajo. Dicen un salam aleikum, dicen para los propios, dicen dokin. Dicen un salam aleikum, dicen carajo, dicen para los propios, dicen centella. Dicen un salam aleikum, dicen para todo un fumbe, dicen bueno, dicen malo que cuenta, dicen ganga. Dicen un salam aleikum, dicen para todos los tatas. Dicen un salam aleikum para todos los tataitas, dicen para todos, dicen yayi, dicen para todos, dicen gayo. Dicen carajo, dicen piango, piango, dicen abue, dicen androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Taquen bonda, dicen tata iraca, dicen batalla mundo, dicen de mundo a praca y acana funda, en quele cunamanguaco. Ya dicen como dicen mamba, dicen que uri en sinla, dicen jocuma, dicen talanquera. Dice pa' que cuende, dicen cheche, dice yobada, dice urial, dice uno meme, dice uno un susu, dice yobada de urial, dice los propios, dicen los menga, dicen de yo, dice pa' que enfumbe, dicen cariao, dicen sean, dicen los Hokuma, dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen que Uria, dicen los mundeles, dicen que yo manda, dicen los Muana, dicen cariajo que yo manda, dicen como dicen cariajo, dice Congo Lengue, como dicen cariajo, dicen Muana, dicen cariajo, dicen Cuenda, dicen Cheche. Dicen Toto, dicen Funda, dicen Caicoma, dicen Fiare, dicen Quindembo, dicen Mariquía Hue, dicen Toto Yaca, dicen Sara, dicen Chechi, dicen Mariquía Hue, dicen Pomiotacoco, dicen Tamayombe, dicen Cariajo, dicen Jocuma, dicen Talanquera, dicen Androla, dicen Cutara, dicen Cheche, dicen Bachechi, dicen va con licencia, dicen de los propios, dicen Zulu, dicen de los propios, dicen Tango, dicen de los propios, dicen Lemba, de los propios, dicen Kelly. Va con licencia, todos dicen Cuenda, dicen Ganga. Dice un salam aleikum, dicen de Cunanchila. Dice pa' que en combo, dicen de Loyo, dicen Sucule, dicen Cheche, dicen Bachechi. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Vamos a transmitir estas diapositivas antes nunca documentadas de estas formas al cual el Tati Iraca Batalla Mundo se la puede enseñar a todos ustedes. Estamos haciendo un recuento corto, ya que hemos cogido unas 350 fotos para poderles enseñar a ustedes y que recuerden aquellos trabajos que hemos expuesto y hemos explicado con lujo de detalle, dando los convenios o tratados o nombres que han sido expresados por este Munanzo Congo. A través del tiempo, a través de la historia, se han mantenido ocultos todas estas formas primitivas que han llegado a ustedes muy desmenuzados, ya que muchos paleros no han tenido el tiempo correcto para ellos poder rayar a otras personas y poder transmitir aquellos conocimientos que han sido dados a través del tiempo por aquellos viejos anguleros al cual nosotros respetamos y queremos y le mandamos en enfinda un salam aleikum de Cunanchila. Cada trabajo expresado por el Tati Iraca Batalla Mundo se remonta sus raíces a cientos de años, ya que usted puede observar con detalle las formas primitivas al cual están hechos y cómo es que el gangulero puede realizar buenas o malas artes dependiendo del trabajo que necesite la persona que venga a buscarlo. Admirar con lujo de detalle todas estas diapositivas, estaremos recordando trabajo que hemos puesto para conocimiento de todos ustedes.
hemos dado infinidades de patipembas o signos, antes nunca dado por ningún gangulero. Y si es menester decir que esta es una de las mejores páginas, para no decir que es la mejor página para aprender sobre esta religión, nos basamos en hechos reales, en hechos que hemos dramatizado y hemos enseñado para dejar fieles hechos de que en realidad estamos en presencia de algo bien primitivo. No cabe duda alguna que los signos o las patipembas juegan una parte importante en la vida del Tata, que sin patipemba no podemos multiplicar la fuerza de los espíritus, logrando la fuerza y el poder en nuestra enganga. Es menester decir que esta religión no tiene la expansión necesaria, ya que muchos padres en ganga que gozan de un gran prestigio tampoco quieren dar los conocimientos a sus propios ahijados, a pesar de que el gangulero puede enseñar a las manos derechas de ellos, como a Baconfula, aquel que arrea con pólvora, como al guanganquizo, al mayordomo, aquel que cuida de la enganga, y a aquellos que son los mandaderos, o aquel que es la talanquera, aquel que habla mejor el dialecto y se para atrás de la puerta para cuando toquen, hagan una huancala, una fiesta, preguntarle a ese palero o a ese tata de dónde viene, cuál es su munanzo congo, y si es correcto lo que ellos hablan, lo pueden dejar pasar, o de lo contrario, negarle la entrada al munanzo congo. Si ellos tienen sospecha de que este gangulero es un impostor. Muchas veces, aquí en los Estados Unidos, las personas se hacen paleros ellos mismos. Muchos de ellos no se han rayado, muchos de ellos lo han rayado en gay y dicen ahora que son tatas, poniéndose un nombre que no es adecuado a las leyes y consistencia de esta religión. Por eso es fácil descubrirlos sabiendo que son o lo que no son. Por eso decimos, somos o no somos. Cuando usted quiere aprender esta religión, usted tiene que hacerse engueyo, aprender en ese término que usted se va a hacer tata o padre en ganga, tener la licencia y el permiso para usted adquirir todos los conocimientos necesarios en esta religión y no hacer un cuento de que si usted lo rayaron de engueyo, usted ahora es tata y se ponga un nombre sin saber quién es su munanzo congo, sin saber quiénes son sus padrinos en palo, sin saber cuál es el nombre de usted en engueyo, ni sin saber quién es el nombre de usted de padre en ganga. Y este cuento está subsistiendo alrededor de este culto religioso. Yo aclaro todo esto porque no quiero que nadie me engañe, porque sé la realidad y sé las verdades que existen y las mentiras también. No quiero que me digan que son una cosa si no lo son. Y en resumidas cuentas, siempre los perjudicados van a ser ustedes. Cuando ustedes hagan un trabajo que es de padre en ganga y usted es en un engueyo, simplemente usted va a tener problemas porque los espíritus, usted me puede engañar a mí, pero no va a engañar a los espíritus. Y esto se lo digo como consejo, que si usted es engueyo, trátese de rayar de tata. Usted entonces está autorizado a aprender todo lo de esta religión hasta donde usted le dé la gana. No se haga de que usted es tata y usted es un engueyo. O no se haga engueyo y usted no se han rayado, porque esos nombres que dan, ¿para qué ni hablarlo? Porque es una pura mentira. Siempre he tratado por todos los medios de dar aquellos conocimientos que han sido guardados a través de cientos de años.
He tratado de expresar de corazón, he ayudado a quien he podido y de cierta forma muchas personas pueden estar obsesados en estas artes. Siempre hemos dicho que separe la vida cotidiana de la religión. No podemos pensar que todo lo que nos sucede es en base a estas manifestaciones, a estos cultos, a esta religión. Tenemos que separar nuestra vida cotidiana de otras cosas. Nuestros ahijados tienen que regirse por los conocimientos que transmite el Tata. Existen infinidades de cuentos y mentiras que andan rodeando esta religión. Hemos explicado a un sinnúmero de personas que las engangas tienen que salir de una enganga padre, que las engangas verdaderamente llevan una quiyumba que es de una persona que en vida fue palero. Las engangas padres, automáticamente ellos entregan 4 espíritus que en vida eran paleros de la propia enganga de ellos cuando ellos arrimaban carne o estaban en vida. Por eso que una enganga que no salga de otra enganga no es nada. Toda enganga tiene que salir de una enganga padre. Eso lo hemos explicado, esto lo volvemos a recalcar, porque no queremos de que se confundan con estas cosas. Cuando usted le pone a un espíritu que no fue en vida palero a su enganga, simplemente ese espíritu no se va a preocupar de gobernar esa enganga porque en vida él no fue palero. Tan simple como eso, hay que utilizar siempre la lógica en esta religión. Ahora usted pone en su enganga un espíritu que es mecánico. ¿Qué tiene que ver el mecánico con esta religión? O pone un espíritu que cogió de una quiyumba que es un hombre que era técnico en computadora, un ejemplo. ¿Qué tiene que ver el técnico de computadora con esta religión? Usted tiene que poner un espíritu que en vida era palero y darle a ese espíritu la fortaleza necesaria. Primero darle conocimiento y darle fuerza por medio de tratados o convenios o patipembas o signos para transmitir a ese espíritu el poder y transmitir el poder del ser vivo al espíritu para que ese espíritu sea o esté materializado, porque mientras más materializado esté, más importante es para la enganga. Los espíritus de luz no trabajan en la enganga. Los espíritus de luz trabajan en misas espirituales que se le dan luz, pero estos espíritus tienen conocimiento de que son muertos. Ellos saben que son espíritus, pero se comportan como seres vivos. Por eso siempre tenemos que tener cuidado cuando vivimos con una mujer en nuestra casa y tenemos una enganga, tenerla cubierta, porque estos espíritus, como hemos dicho en otros programas, pueden estar sexualmente con su mujer. Pueden estarla mirando cuando ella se desnuda. Cuando hay una enganga y la persona se desnuda o hace el acto sexual, cierra la puerta del cuarto donde está haciendo el acto sexual o el coito o como ustedes quieran llamarlo, y la mujer no puede andar desnuda por dentro de la casa. Esto es importante. Ahora existen yai en Cuba, aquí no las he conocido, que sí se desnudaban delante de la enganga para comprar a los espíritus. Eso casi siempre son engangas no cristianas. Pero eso subsiste también. Existen mujeres que hacen el acto sexual, que sueñan que están haciendo el acto sexual, porque hay espíritus que la están molestando. Pueden soltar gases por sus partes, porque pueden estar espíritus perturbándolos y en esto hay enganga o pueden haber espíritus oscuros que se le han apegado y que también pueden hacer lo mismo. Por eso la mujer tiene que tener mucho cuidado
y no puede pasar al cuarto, al Monanzo Congo, donde se encuentra la enganga, con la menstruación, porque ésta puede uriárselo y los muertos pueden uriarse a esa mujer, aún siendo ahijada del Monanzo Congo. Muchas yai se ponen un pañuelo alante de sus partes amarrado al costado de la cintura para cubrir sus partes, y se tienen que poner un pañuelo en la cabeza para tapar el pelo, y muchas deben pintarse la cara para pasar como si fueran hombres al Monanzo Congo. En esta religión, lo hemos aclarado y lo hemos dicho mil veces, no se permite homosexuales ni lesbianas en estas manifestaciones. Esta es una religión neta para hombres. Esta religión ayuda a las personas. Esta religión ayuda al hermano religioso. Esta religión no está mirando la mujer de sus hermanos religiosos. Esta religión, el padrino tiene que respetar a sus ahijadas o a sus ahijados. La ahijada no puede tener esa confianza atrevida con el padrino. Todo esto funciona de esta manera. El respeto en su Monanzo Congo es parte importante. Cuando se entere usted de que el ahijado, que el padrino estuvo con una ahijada, salga de ahí, de ese Monanzo, porque ese Monanzo no sirve para nada. O que el padrino le esté enamorando a su mujer, o que el ahijado esté enamorando a otra hermana religiosa. Salga de ese Monanzo Congo, que en ese Monanzo no hay respeto. Recuérdense que esta es una religión lucrativa donde muchos están en ella para lucrar con ella y buscar dinero solamente, sin mantener el respeto necesario que debe cumplimentarse en esta religión. El padrino está tentado con ahijadas que también son atrevidas, y las ahijadas están tentadas con padrinos que también son atrevidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si usted quiere tener un Monanzo Congo verdadero, usted debe empezar por su respeto y mantener aislado lo que es el padrino de la parte de ser hombre, y ser la ahijada, tener aparte de ser mujer. Simplemente cuando usted la raya a un padrino, usted viene siendo hija o hijo de ese padrino, y ese padrino lo tiene que tratar a usted como un hijo. Y si el hijo es atrevido, se suspende. Y si el hijo es atrevido, se dan en velazo. Y si el hijo sigue jodiendo, como decimos vulgarmente, lo sacan del Monanzo Congo, y todos los hermanos religiosos no pueden tratarlo más. Así funciona esta religión. Siempre los hermanos religiosos se ayudan entre sí. Los hermanos religiosos no se hablan uno del otro. Los hermanos religiosos se enseñan uno a los otros lo que han aprendido, para así encaminarse y subir más alto en la religión. Los Monanzos Congo, que el padrino es un alcohólico, que el padrino es un drogadicto, que el padrino le gusta las prostitutas, que el padrino anda como si fuera un cascabelero por ahí, ese padrino tampoco sirve. Los padrinos se tienen que acoger a lo que están haciendo. Por eso que esta religión es fuerte, porque tiene que tener las condiciones que tiene un verdadero hombre en conducirse, querer a su familia, querer a sus hijos, a su mujer, querer sobre todo a sus fundamentos de enganga y a sus espíritus. Cuando enseño estas diapositivas, con esto le estoy dando a enseñar, a entender a ustedes y a enseñarles que verdaderamente estamos en presencia de algo bien primitivo, de que esto nos va a dar la oportunidad de adquirir mayores conocimientos, de que le voy a aconsejar como si ustedes fueran ahijados míos, porque sé que muchos andan de buey suelto, que muchos han tenido esa mala suerte
de encontrarse estos padrinos que hoy son engeyos, mañana son tata, los rayan y aprenden a hacer cierta ceremonia de rayamiento y ya mañana están rayando sin tener, como decimos, los conocimientos necesarios y la experiencia que necesita un padre en ganga para poder rayar a una persona. Sabemos que todos queremos tener una mejor economía. Podemos tener una mejor economía con esta religión, podemos tener mejor salud, podemos envejecer menos, pero tenemos que llevar esta religión correctamente para en un futuro no tener esos problemas de que la enganga se quiera comer a nuestros hijos o que la enganga separe a la mujer que usted tiene o que la enganga esté haciendo el acto sexual con su hija o con su mujer o que la enganga se enamore de su mujer porque su mujer anda desnuda adentro de la casa y esos espíritus lo van dejando a usted a pesar de que usted sea el dueño porque ella le está siendo provocativa alante de estos espíritus. Estos espíritus son espíritus oscuros. Todas las engangas trabajan con espíritus oscuros. Eso lo hemos explicado. Estos son espíritus que se comportan como los seres vivos. Estos espíritus se ponen bravos. Estos espíritus tienen que tener a un espíritu principal, al banfume, donde lo va a gobernar y donde no lo va a dejar salir de la enganga, porque no todos los espíritus van a estar en la casa para arriba y para abajo como si ellos fueran los dueños de ella. Ellos se tienen que comportar como espíritus y nosotros nos tenemos que comportar como seres vivos. Nosotros transmitimos la fuerza del poder de ser vivo a los espíritus materializados para que estos sean más fuertes. Lo alimentamos con sangre, lo mismo que de gallo, que de chivo o de la sangre que nos dé la gana a nosotros, mientras que esté en los convenios o tratados de esta religión. Pues hay quien da un torete, hay quien da un pato a madre agua, hay quien da un ensusu zambi, una paloma y todo ese tipo de cosas. Todos estos animales son aceptados en la religión. Y hay quien da, por ser ganga judía, su propia sangre a los trabajos, a sus fundamentos, a sus mataris. Y esto muchas veces lo mantienen en un tabú secreto para no darlo a conocer a las personas y que la gente o las personas cojan temor de esta religión. Así funciona esto y no hagan caso de otras cosas que pueden estar induciéndolo a malas intenciones, a malos caminos y a malos pensamientos que lo pueden confundir en esta religión. Toda mi vida siempre he dicho la verdad. No, que no enseñe, oye, no enseñe, oye, yo enseño porque yo quiero enseñar. Al ahijado, al que no es ahijado, al que quiera hablar conmigo de religión, puede hablar conmigo de religión. Yo le voy a explicar lo que yo sé. Él me puede explicar lo que él sabe, él puede tener su intención, yo puedo tener la mía. Como dicen en la religión, a Gongoroti, cada uno con lo suyo. Usted cree que esto es así, usted créalo así. Usted me cree a mí, créame a mí. No tenga muchas opiniones. Como dicen, muchas ramas no dan sombra. Muchas opiniones diversas son malas para la religión. Uno se rige por un solo camino. Yo me regí por el camino de mi padrino, Mariano Nueve Pasos Betó, de Gangandoque. Yo me regí por él. Yo me regí por mi familia, porque ellos eran paleros, mis abuelos eran paleros, eran santeros, y yo me regí por lo que ellos me pudieran enseñar. También me regí por mis espíritus y hoy en día enseño esta religión para que todas las personas comprendan los cientos de trabajos que existen, que en la religión no son 2 o 3 trabajos los que existen nada más. Un salam aleikum para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, para todos los tataitas, y que Sambiampungo cutar en todo donde ame da güey. Yengue, Saramagüe, paso llegó, Yengue, Saramagüe. A queren ganga, güey,